A próxima presentación es María Angélica Leao. Ela es da Universidade Nacional de Colombia. María, cuando quiser. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, hoy voy a hablar acerca de el proyecto que estamos desarrollando desde la Universidad Nacional de Colombia, que es acerca del potencial de la isla de Excepción en la Antártida, como análogo marciano de interés astrobiológico. Entonces, precisamente, pues es un trabajo que venimos adelantando en conjunto con la Universidad de Alcalá de Henares y el Centro de Astrobiología de España. Em, sí, ¿aló? Sí, estoy compartiéndola, pero no sé. Sí, ya se ve. Perfecto. Listo. Bien. Entonces, bien, como un contexto en relación a los análogos planetarios, podemos encontrar que hay análogos planetarios que pueden ser de campo, otros que son de laboratorio. En el caso de los análogos planetarios de campo, vamos a encontrar que hay algunos de estos que han sido evaluados desde diferentes perspectivas, algunos en cuanto a lo que tiene que ver con la escala planetaria y entender algunos de sus procesos, como por ejemplo las estructuras, la geomorfología, y que esto va a ser muy relevante cuando pensamos en el campo de la geología planetaria y hacer esas comparaciones superficiales. También lo que tiene que ver con los diferentes procesos, por ejemplo, los procesos de alteración, transporte, hidrotermalismo. Hay otro grupo que ha sido enfocado en los análisis petrológicos y cómo son similares a otros cuerpos del sistema solar de acuerdo a la composición mineralógica que presentan estos análogos. Y tenemos otros dos grandes grupos que tienen que ver con el potencial que tienen para el desarrollo de ingeniería en cuanto al sistema de soporte a las pruebas de diferentes tipos de rovers y demás. Y por otro lado, lo que tenemos en cuanto al campo de la astrobiología y es entender cómo la vida se adapta a estos ambientes que denominamos análogos y que pudiese servir como un potencial modelo para la búsqueda de vida en otros cuerpos del sistema solar. Sin embargo, precisamente una de las apuestas que ha venido surgiendo es tratar de buscar que hayan análogos de lo que denominamos multifuncionales y es entender que todo esto podría reunirse en algunos de ellos, de los análogos y que podría beneficiar el desarrollo de estas investigaciones. Encontramos que a nivel mundial hay muchos análogos catalogados. Sin embargo, podemos observar que en las regiones antárticas, lo que es más cercano y que es mucho más investigado, que es la península antártica, pues al momento no se han encontrado pues estudios reportados de estos análogos, lo cual hace que sea muy interesante que las zonas a las cuales más se accede pues tengan la posibilidad de desarrollar este tipo de estudios en el campo de la astrobiología y las ciencias planetarias. Entonces, precisamente el objetivo de este trabajo es evaluar la isla de Excepción, que es una isla que se encuentra en la Antártida, más específicamente aquí cerca de la península antártica, y la cual es un volcán activo y que pudiese ser evaluado como un potencial análogo multifuncional para estudios en ciencias planetarias y astrobiología, y específicamente un análogo multifuncional de Marte. Entonces, para eso, pues retomar como algunas de las características que tiene esta isla. Entonces decía que es un volcán activo, presenta en cuanto a su composición y a sus características petrológicas, pues rocas basálticas y andesíticas. Y además vamos a encontrar glaciares que tienen una particularidad y es que estos glaciares se cubren por presencia de piroclasto, es decir, de lo que sale luego de las erupciones y ceniza volcánica que algunos trabajos previos sugieren que podría parecerse a lo que encontraríamos en potenciales glaciares marcianos. ¿Sí? Entonces lo que observamos por acá en esta imagen, que se observa como en la derecha, perdón, un segundo, activo el puntero, perfecto, que observamos acá en esta zona, se observan algunos de esos valles y lenguas glaciares, pero que están cubiertos por algunos de estos depósitos. Tenemos además, al ser un volcán activo, una actividad de hidrotermalismo que es muy pues contrastante con otras regiones de la isla, porque acá podemos encontrar temperaturas que pueden llegar perfectamente hasta superar los 100 grados Celsius. ¿M?
Estas zonas han sido de interés para evaluar lo que sería ese Marte antiguo y además la presencia de percloratos que sabemos que han sido detectados en superficies marcianas, pero que podrían estar asociados a algunos procesos también de interés biológico, como lo que observamos acá, que son algunos tapetes de la isla Decepción que han sido evaluados precisamente para esta ruta de trabajo. En lo que tiene que ver con misiones tripuladas, la isla cuenta con dos bases, una que es administrada por Argentina y otra que es administrada por España. Estamos en la primera fase de evaluación específicamente de la base Gabriel de Castilla como una potencial misión análoga de acuerdo a lo que se desarrolla allí y la logística que implica para el mantenimiento de estas. Entonces, en cuanto a los métodos que se han venido utilizando, estamos evaluando desde la parte de la geología y la geoquímica, la geomicrobiología, la geomorfología y estas misiones. Entonces, en cuanto a la geología y la geoquímica, hemos realizado dos campañas de muestreo de rocas y material piroclástico de la isla. Lo que hicimos, ya les voy a mostrar, fue un anillo a lo largo de todo el anillo central de la isla y en la parte exterior pues encontramos algunos puntos que parece corresponde al material parental, lo más antiguo que tiene la isla. Vamos a encontrar que se han hecho algunos estudios en cuanto a la petrología y el análisis geoquímico de las diferentes rocas y muestras tomadas en la isla y un análisis de las diferentes anomalías geotérmicas. Acá pueden observar, se ha hecho un muestreo bastante extenso de la isla para que efectivamente podamos encontrar todas esas posibles analogías desde esta perspectiva. En cuanto a las anomalías geotérmicas, pues como les decía, va a estar relacionado con ese potencial del Marte antiguo y cómo desde aquí pues se puede entender esas posibilidades de la vida y además entender algunas de esas rutas metabólicas que inclusive podrían estar asociadas a lo que es la serpentinización, que sabemos que hay estudios en Marte que sugieren una posibilidad de serpentinización. Por contarles algunos de estos resultados, acá observamos las zonas que se muestrearon en cuanto a la geotérmica, acá quizás por las coloraciones, no sé si allí se vean bien, pero hice aquí un zoom en uno de los lugares de mayor interés, que es esto. Esto es un lago que posteriormente se abre y ahora tiene interacción con el océano. En esta zona se observa toda una anomalía geotérmica que es donde se encuentran precisamente la presencia de estos tapetes microbianos que se compartían anteriormente en una de las fotografías. Se hicieron transectos que, dependiendo las zonas, varían entre los 500 a los 900 metros, precisamente en función de las características tanto del terreno como de la variación de la temperatura. Y podemos encontrar cosas tan contrastantes como estas que observamos en la imagen. Este es uno de los puntos de muestreo donde se observa que hay como unos dos lugares donde la temperatura aumenta, pero es como muy variable. Sin embargo, observamos en algunos sectores de la isla que se observan estas anomalías, pero son puntos muy exactos geográficamente hablando y aumenta la temperatura y alrededor no se encuentra ese aumento de temperatura, sino que son temperaturas que suelen estar cerca de entre los 5 a 7 grados Celsius y son simplemente unos centímetros de distancia, lo cual llama bastante la atención en cuanto a las adaptaciones que tienen los microorganismos que se han ido estudiando allí. Bien, en cuanto a la parte geomicrobiológica, se están tomando dos rutas de trabajo. Por un lado, lo que tiene que ver con las bacterias endolíticas cultivables, y esto partiendo de dos hipótesis. Si la vida está presente en Marte o estuvo presente, podría haber tomado rutas vivir al interior de las rocas o que sean bacterias que se encuentran en capas muy iniciales, pero que además de tener las características de tolerar baja temperatura, tolerar anoxia, podrían estar tolerando la radiación. Adicionalmente a esto, pues estamos evaluando estos microorganismos en las vías de lo que llamamos la promoción de crecimiento vegetal para la rizósfera. ¿Por qué esto? Porque el proyecto, perdón, tiene unos objetivos en un mediano plazo que corresponde a que estos microorganismos que han sido encontrados allí puedan también favorecer lo que es la producción de alimentos en ambientes extremos. Entonces, acá observamos algunas de las metodologías que venimos desarrollando.
Estas metodologías en cuanto a los organismos endolíticos pues han sido adaptadas realmente a lo largo del trabajo porque las metodologías que se encontraron pues correspondían a rocas que tienen una dureza menor, lo cual facilitaba, digamos, su ruptura. En estos casos, pues realmente fue de adaptar, de hacer una limpieza, una esterilización de materiales un poco más industrializados como lo son los taladros. Hacemos los respectivos cultivos para observar la promoción de crecimiento vegetal en diferentes vías, como por ejemplo la fijación de nitrógeno, que sabemos que es realizada por bacterias y que estos microorganismos efectivamente puedan ser promotores de crecimiento. En lo que tiene que ver con la geomorfología, partimos de un estudio ya previamente realizado por el doctor Miguel Ángel de Pablo, donde se observan unas similitudes geomorfológicas en sectores de la Antártida y sectores de la región de Hecates Tolus en Marte. ¿Sí? Un volcán que tiene las características glaciares, periglaciares y volcánicas. Bien, y finalmente, en cuanto a lo que es la evaluación de emisiones análogas, entonces estamos trabajando con lo que es, por un lado, el estrés ambiental, entonces haciendo un monitoreo en lo que es el salón de la base, un monitoreo realmente muy sencillo cuanto a la humedad, la temperatura y el número de personas que normalmente se encuentran en este espacio confinado, además de unos cuestionarios acerca de una percepción personal que tienen los diferentes investigadores al estar en estos espacios. Finalmente, pues en qué está el proyecto y qué hemos encontrado hasta el momento. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte geológica y geoquímica, pues efectivamente estamos encontrando unas similitudes en cuanto a la composición basáltica que dan cuenta que podría estar relacionado con algunos sectores que se encuentran en la región del Sirtis Mayor, pero también en esta región de Hecates Tolos, en Marte. En cuanto a la presencia de bacterias endolíticas en rocas máficas e intermedias, que son este tipo de rocas volcánicas, que realmente hay pocos estudios reportados para este tipo de rocas, pues hemos encontrado que efectivamente hay presencia de bacterias endolíticas que son tolerantes a la baja temperatura y además a la ausencia de oxígeno y que además pueden promover ese crecimiento vegetal. Entonces encontramos que efectivamente es posible encontrar en este tipo de ambientes este tipo de microorganismos. Como les digo, este es un proyecto que está en curso, entonces esperamos que ya en el transcurso de los próximos meses podamos identificar estos microorganismos y saber pues de qué tipo de organismos estamos hablando. Tenemos la presencia de tapetes microbianos que están en algunos de los sectores de la isla y que está asociada a la diferencia de coloraciones y por ende asumimos la diferencia microbiana, que en este momento estamos haciendo la caracterización de diversidad total por el 16S e ITS, está asociada a la diferencia de pH y temperatura. Uno de los mayores retos que hemos tenido en el marco de este proyecto, trabajando específicamente el caso de los endolíticos, pues la estandarización de protocolos y ahorita estamos en la fase de continuar esos análisis. No sé si hayan preguntas. Gracias, María. Ahora vamos a ver las preguntas, ¿sí? ¿Preguntas para María? Leo micrófono. Aquí. A ver si escucha. ¿Por aquí? Hola María Angélica. Quisiera preguntarte, me quedó la duda sobre el tema de que comentaste de que las bacterias habían sobrevivido en los ambientes extremos, ¿verdad? Sí. Em, Em, ya, mi pregunta es, ¿las colonias prevalecieron, sobrevivieron y además cómo controlan la contaminación y cómo saben de que esas bacterias que sobrevivieron efectivamente es porque estuvieron en ese ambiente o porque o, o por algún otro factor externo? claro que sí, muchas gracias por tu pregunta. Hay varios elementos que se tienen allí en consideración. Por un lado,
trabajamos con controles positivos de microorganismos que ya tenemos identificados previamente de campañas antárticas. Entonces, estos microorganismos control pues nos dan alguna información de cómo se comportan en este tipo de medios. Hacemos una selección en cuanto a, primero, unos medios de cultivo que son oligotróficos. Estamos trabajando con un medio de cultivo que es el R2A, que es un medio de cultivo que es para este tipo de ambientes, que son como ambientes antárticos, ambientes de alta montaña, que son realmente pobres en nutrientes y que eso ya limita considerablemente el crecimiento de muchos de los microorganismos de contaminación ambiental. Segundo, se realiza el trabajo en condiciones la mayor esterilidad posible, como lo son el uso de cabinas de flujo laminar, el uso de material que está previamente esterilizado. Entonces, lo que ustedes observaban, por ejemplo, de allí del taladro, se esteriliza totalmente las brocas, se hace una limpieza total del instrumento como tal, y una vez que se utiliza, pues toca a parar para volver a utilizar esta metodología de limpieza y ahí sí continuar con las siguientes muestras. ¿M? Entonces es como garantizar en esa ruta. Adicionalmente, pues se trabaja bajo estas condiciones, digamos, como muy limitadas en cuanto a la condición de oxígeno. Lo decía el tema de los oligotróficos, en los casos que aplica pues el tema de radiación y la baja temperatura. Entonces ahí digamos que tenemos una serie de factores que hacen que uno pueda empezar a revisar si efectivamente pues es una contaminación o no. Pues realmente muchos de los contaminantes no están en este tipo de regímenes, digámoslo así, tan estrictos. Sin embargo, pues esto será contrastado con los respectivos análisis de diversidad que se realizan, de diversidad total, que hay ya algunos reportes en la isla, pero también de lo que estamos trabajando en varias de las zonas, para que efectivamente podamos evidenciar si es en las mismas microorganismos que se encuentran en ambos recursos. Sí, la pregunta sería, en Marte, la superficie de Marte está sujeta a un intenso flujo de radiación ultravioleta del Sol y a un intenso bombardeo de rayos cósmicos. Eso en la Tierra, afortunadamente para la vida, no sucede. ¿Cómo puede funcionar como análogo muestras en la Antártida que tienen esa protección que no funciona en Marte? Bien, muchas gracias por la pregunta. Hay que tener en consideración también que en la zona de la Antártida, pues efectivamente sí hay un ingreso mayor de radiación. Sabemos inclusive por la ruptura de la capa de ozono, hay un ingreso mayor, primero. Segundo, si bien la radiación ultravioleta pues se retiene en su mayoría, la realidad es que se ha identificado a lo largo del planeta lugares en los cuales la radiación es mucho más intensa, casos como zonas desérticas, casos como la Antártida y algunas regiones altoandinas. Entonces, en esto, pues se empieza a estudiar cuáles son esos mecanismos que tienen los microorganismos para tolerar alta radiación. Nosotros estamos evaluando no solamente radiación ultravioleta como lo es la UVC, que es específicamente la que estamos evaluando, sino que también estamos evaluando lo que es la radiación gamma, que es un trabajo que realizamos acá en el reactor nuclear que tenemos con el Servicio Geológico Colombiano, y en ese orden de ideas también evaluar estas posibles rutas. Sin embargo, pues como lo decía, aunque la atmósfera tiene este tipo de protección, pues en la zona de la Antártida va a ser pues una ruptura. Sin embargo, y vale la pena mencionarlo, nunca vamos a tener en la Tierra un análogo perfecto a lo que tendríamos en las condiciones de Marte. Entonces, tratamos de entender estos procesos, ¿sí? Y también entender que no estamos comparando solo con el actual y la Tierra actual, ¿no? Sino que el entender en este tipo de ambientes cómo fue la historia evolutiva de estos organismos también nos puede dar información de ese Marte quizás pasado. Muchas gracias, María. Hermosa la presentación. Aplaudimos. Muchas gracias.